Pues estamos aquí en el Parque Hundido. Vamos a hacer unas pruebas de presiones de llantas para ver a cuánta distancia podemos llegar. Carlos, nos acompaña el amigo Jonathan. Muchas gracias, amigo. Y Oliver Real, ya lo conocen como imagen, el que hace los videos de las pruebas más científicas y locochonas del Dr. Chunga. Entonces vamos a hacer unas pruebas aquí. Dirán, el terreno está medio feyón, pero no, lo importante va a ser ver a qué distancia puede agarrar a cada libraje. Entonces, por ejemplo, en la bicicleta de montaña, Oliver, ¿a cuánto vamos a tomar? Bueno, lo importante aquí es primero ver que las llantas, aquí está, tienen una presión máxima. Indica una presión máxima. En este caso es 4.5 bares o 65 psi. Y para que se vea. Okay. Bueno, 65 psi es la presión máxima recomendada por la marca del fabricante de esta llanta. Ahora, esa presión máxima es sin peso y a una temperatura más o menos fría. Cuando el ciclista se sube a la bici, se genera más presión. Entonces, por eso la recomendación es nunca llenarla a la presión máxima. Es decir, aquí dice 65 psi y lo que uno pensaría es, bueno, le inflamos a 65 psi, eso no debe ser. Tiene que ser a un 80%, que sería aproximadamente unos 50 psi. Entonces, vamos a hacer pruebas a 50, que sería lo máximo recomendado con el peso del ciclista, a 40, a 30 y a 20 psi. Yo personalmente llego a usar más o menos 25 psi, no están tan infladas las llantas. Entonces 20 todavía es una presión que parece que está bien inflada la llanta, aunque es muy baja, parece que está bien inflada. Entonces vamos a hacer pruebas a las diferentes presiones para ver qué tanto avanzamos con la bici. En teoría se supone que entre menos presión deberemos avanzar menos por el arrastre o por el lastre que se crea. Pero bueno, para eso vamos a hacer las pruebas. Excelente. Muy bien, chicos, pues otro capítulo más del Ojo de las Ciclovías. Y ahora nos acompaña Oliver Real y Jonathan de su vulcanizadora El Güero, que está ubicada en Emiliano Zapata y Bélgica. Entonces, él nos va a explicar, sobre todo Jonathan, nos va a dar una explicación profunda de todo lo que tiene que ver con el tema del libraje de las llantas, del nitrógeno que vamos a inflar más adelante las llantas de la bicicleta, y vamos a ver qué diferencia tiene cada uno de ellas. Entonces Oliver Real nos va a explicar y Jonathan, veamos qué nos dicen. Bueno, aquí lo importante es saber exactamente por qué es importante traer las llantas al nivel de presión correcta. Es algo que comúnmente no hacemos, inflamos las llantas al toque y creemos que con eso ya está bien, pero no. En las siguientes pruebas que vamos a hacer vamos a ver exactamente cómo afecta que la llanta esté inflada a la presión correcta o menos. Para eso Jonathan nos va a explicar, que trabaja en una vulcanizadora, como acaban de decir, tiene muchos años de experiencia en esto y nos puede explicar mejor a detalle por qué es correcto tener la presión de las llantas adecuada. Jonathan. Bueno, principalmente una presión adecuada para una llanta es lo que va a hacer más eficiente su trabajo. Entonces, si traemos una llanta baja, va a haber más huella, va a haber más agarre, pero va a haber más resistencia al rodamiento. Entonces ahí va a depender de qué es lo que vas a hacer, si rodar en lluvia, si rodar en terreno suelto o si vas a rodar en asfalto. Entonces, si vas a rodar bajo lluvia o bajo terrenos sueltos, lo mejor es traer una llanta con baja presión para que tengas más agarre y más control. Entonces, si vamos a rodar sobre asfalto, necesitamos menos fricción. Entonces vamos a hacer más eficiente nuestro pedaleo y vamos a llegar más lejos sin tanto esfuerzo. Cuando tenemos las llantas a la presión adecuada. Ahora, ¿la temperatura qué tanto afecta? Pues realmente aquí, como la llanta en una bicicleta no lleva tanto calentamiento, pues no habría tanto inconveniente en ello. Más que nada ya son temperaturas más extremas, con fricciones más grandes, en donde sí encontraríamos una diferencia de presiones. Ahí es donde entra la parte del nitrógeno. Ajá, sí, el nitrógeno lo que es un gas inerte que nos ayuda a ser más eficiente todavía que el aire, el rodar y el trabajo de la llanta. No cambia de presión con la temperatura, es más estable a los cambios de temperatura, mantiene siempre su presión. Bueno, en los autos y deportes de motor extremos, pues
se ha visto que sí da un mejor rendimiento los neumáticos. Entonces, pues, por eso es que estamos probando aquí el nitrógeno sobre la bicicleta, a ver qué diferencia nos da entre el aire y el nitrógeno. Ahora, rodando en la ciudad, yo he hecho pruebas y las temperaturas en las llantas no varían tanto. Si pones una sonda de temperatura antes de rodar o después de rodar 50 kilómetros, la diferencia en grados es 1 o 2 y eso más se da más por la temperatura ambiente que por la fricción en las llantas. Ahora, el nitrógeno mantiene más fría la llanta, es decir, no hay realmente un cambio en la temperatura, entonces el nitrógeno nos ayuda. Por ejemplo, alguna salida en carretera con mucho sol, sí podemos elevar 7 grados centígrados. Ahora, el hecho de que cambie 7, 8 grados la temperatura en una llanta, ¿afecta la presión? ¿O tiene que ser más cantidad de grados? Pues sí la afectaría de cierta manera porque sí el aire se va a expandir al cambio de temperatura. Tal vez no sea tan notorio como a un grado más alto, pero sí se debe de notar. Pero pues al aumentar temperatura aumentamos presión. Ok, en un deber ser científicamente comprobado en llantas de autos, 7 grados equivale a un PSI. Entonces, entre tener 35 o 36 PSI es casi, no se nota, no se siente. Muy bien. Ahora, otra cosa importante. Con el tiempo las llantas van perdiendo presión. Esto es porque el aire termina siendo un gas, se termina filtrando. ¿Qué tanto aire se pierde en una llanta con el tiempo? Pues aquí va a depender mucho de las condiciones de la llanta, de las condiciones de cámara, en este caso de las bicicletas. Vamos a ver una pérdida regular en experiencia en la bicicleta, que se llegan a perder hasta 10 libras en una semana. Entonces ahí es muy notorio. Entonces si dejamos nuestra bicicleta una semana y vamos a salir, pues lo mejor es calibrarlas para que no hagamos tanto esfuerzo o rodemos más cómodos. Ok. Para poder calibrar sus llantas hay bombas como esta que tienen su calibrador. En tiendas de bicis uno puede pasar y pedir que inflen las llantas a la presión adecuada. En gasolineras también se puede. Hay elementos como este que es un calibrador. Aquí tenemos su medición. Ahora, al momento de hacer la prueba hay una pérdida de aire. Al estar sellado no, pero vamos, esto nos da una idea bastante acercada. Esto es mucho más fácil que en una gasolinería lo encuentren. Esto tienen que ir a una tienda de bici, pero vamos, hay alternativas y sí hay opciones para poder mantener la presión de nuestras llantas adecuadas. Muy bien. Entonces, Jonathan, nos dices que cada semana, por ejemplo, si nosotros rodamos con un grupo y no sé, nada más rodamos de los lunes con la División del Sur, entonces el lunes la inflo en la tarde antes de salir a rodar, el siguiente lunes lo debemos de volver a hacer para que esté en el calibre correcto. Claro, o sea, como expliqué, digo, pierden libras dependiendo del estado de tu cámara. También el tubeless pues es más complicado porque hay que estarla sellando, hay que echarle su líquido para que no pierda. Entonces, pues sí, lo mejor, si vamos a hacer una rodada larga, pues lo mejor es que cada salida se chequen las llantas. Cada 15 días aproximadamente rodando en ciudad. No es necesario que sea cada semana, cada 15 días aproximadamente. Como dicen, depende el uso, depende el estado de la cámara. Pero sí, un ideal es mantener la presión adecuada. Y para eso vamos a hacer estas pruebas, para ver qué tanto perdemos en avance, que se va a convertir en esfuerzo que tenemos que hacer para avanzar. Entonces, vamos a hacer las pruebas. Muy bien, pues ya saben, chicos, el ojo de las ciclovías rueda todos los días. Entonces, por ejemplo, yo mis llantas siempre las tengo a un nivel bueno, pero realmente, como dice Oliver, cada 15 días, cada semana, depende mucho. Yo ruedo diario de lunes a viernes, como ya lo saben, pero pues ahí van. Yo creo que depende cada tipo de llanta, ¿no? Cada modelo, cada gama, ¿no? Más que nada, por ejemplo, ruta, como es una presión alta, pero es una cantidad muy baja de aire, pues sí tiene que ser mucho más frecuente el recalibrado, porque pues 1 libra o 2 se sienten bastante. Que ya sea en una híbrida o una de montaña, pues tiene más cantidad. Claro. Entonces,
se siente Bueno. mucho menos y hay más aire. Excelente, pues vamos a hacer las pruebas primero con la bicicleta de Oliver Real, que es de montaña, es rodada 29 y vamos a ver cómo funciona con su tipo de taco para montaña. Ahorita tenemos 40 libras con hidrógeno. Vamos a hacer la prueba 40 libras con hidrógeno, luego vamos a vaciar el aire, vamos a llenar a 50 con aire, vamos a hacer la medición, luego 40 con aire, 30 y 20 con aire. Excelente. En la bici de Carlos vamos a probar solamente con aire a su presión de 90, 75, 50 y creo que ya 50, 40 ya es muy bajo para una bici de ruta, ¿no? Pero vamos a probar porque, bueno, si tenemos las llantas bajas vamos a ver qué tanto estamos perdiendo en avance. Es correcto, pues al lío. Muy bien chicos, pues ahora tenemos aquí la salida marcada en amarillo. Cada 50 libras, cada 40, cada 30, cada 20 vamos a marcarlo con un gis para ver hasta qué distancia puedes lograr con cada marcaje de la llanta, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer la prueba. Alguien le va a agarrar a Oliver el asiento para poder ver a qué distancia y que no haya diferente tipo de empuje y que Oliver solamente tenga que hacer la prueba de soltarse. Como ven, ahí está marcada la llanta, la línea, entonces vamos a ver a cuánto llega con 40 con nitrógeno, chicos. En un deber ser en esta distancia no debería haber tanta diferencia entre nitrógeno y aire. Así es. El nitrógeno es para distancias largas, realmente el desempeño a largo plazo. Vamos a tratar de seguir siempre la misma ruta para que no haya diferencias. Nos vamos a guiar con las líneas para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega. Aquí ya se puede decir que es una bastante distancia de lo que va recorriendo Oliver, ya con sus hojas y todo. Si vieron, lo único empuje que tuvieron fue la bajada, que ahorita nos va a explicar Oliver a cuánto va a tener. Y hasta ahí llegó. Veamos, Carlos nos va a marcar. Hasta 40 con nitrógeno. 40 con nitrógeno. Muy bien. Pues vamos. Muy bien, pues ahora vamos a desinflar las llantas. Le estamos bajando para ponerles aire a 50. Recuerden que ahorita hicimos la prueba con 40, pero con nitrógeno. Entonces vamos a ver ahora a 50, que es su máximo, ¿no? Que sería 80% de lo que se debe de inflar una llanta, ¿no? ¿Jonathan? Sí, aquí te digo, la presión lo va a determinar cada llanta en el costado. Ajá. Ya depende de las mínimas presiones y de las máximas. También una mínima presión o muy baja, pues aparte de que nos va a causar fricción, pues hay mucho más riesgo de ponchadura por algún golpe. Claro. Pues y también una ponchadura cualquiera, pues también es mucho más fácil, puesto que la llanta la va a retener ahí y va a ser más fácil que se inserte sobre la llanta. Excelente. Pues bueno, ahorita vamos a bajarle el aire, le ponemos a 50 y vamos a ver a qué distancia llega. Pues muy bien, ahí ya estamos echando el aire. Como ven, Jonathan le está echando galleta y ahí nos está marcando el vanómetro. ¿A cuánto? Él ya con la línea roja ya se marcó hasta dónde. ¿Se fijan? Aquí la diferencia está en que la presión aquí está sellada, entonces el manómetro nos indica exactamente, a diferencia de un calibrador de gasolinera donde hay una pérdida de unas ¿cuántas libras, Jonathan? Aproximadamente unas 3 libras. 3 libras en montaña, donde hay y que vamos hacer... a perder a lo mejor alrededor de unas 6, 7 sobre ruta. Muy bien. Entonces, si notan, pues esto ya está. Sale el airecito. Y vamos a hacer ahora la prueba con 50 libras y veamos a cuánto queda. ¿Qué te dice?
Bueno, ahora está Oliver echándole en la llanta delantera. Y veamos cómo queda. Si ven ahí, yo todavía le puedo dar duro con el dedo. Están como a 20. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer la prueba en la bicicleta con 50. Si se fijan, aquí el pedal lo tengo hacia atrás para que no vaya a hacer yo accidentalmente fuerza hacia adelante. Únicamente es el impulso. Listo. Ahí va. Esto es a 50 con aire. Veamos cómo va. Va llegando. Ahorita vamos a ver la marca hasta dónde se ubica Oliver. Con la presión de 50 PSI. Entonces vamos a ver. Ya hasta ahí llegó. Veamos la marca. 40 son aproximadamente. Y aquí tenemos a 40 con nitrógeno. Y ahora Carlos está marcando. Vemos que hay una gran diferencia. Y en todas las pruebas que hemos hecho, ya van 3 pruebas que hacemos en diferentes lugares, diferentes condiciones, la constante es la misma. A la máxima presión, que sería el 80% del máximo indicado en la llanta, siempre se rueda un poco menos que con la llanta un poco más baja. Eso es bastante revelador. Siempre ha sido una constante, tanto en la bici de ruta de Carlo como en bici de montaña. Diferentes condiciones, diferente clima. Pero bueno, vamos a seguir haciendo las pruebas para ver si se mantiene la constante. Muy bien. Ahorita vamos a bajarle a 40 con aire. Muy bien, pues ahora vamos a hacer la prueba a 40. Veamos cómo funciona. Ahí va Oliver. Ya casi, ya llegó a los 40 con nitrógeno. Acaba de pasar. ...40 con aire normal. Ahora, vamos a tener un rango de más o menos 1 metro con cada marca, porque bueno, el terreno no es tan liso. Si pasamos por algún tronquito, bueno, va a ocasionar una pequeña diferencia en la distancia, pero más o menos estamos viendo cómo efectivamente sí, a 50 es menos que a 40, sea con aire o con nitrógeno. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la prueba a 30. Pedal atrás. Veamos hasta dónde llega Oliver. Ya pasó las 50. Ya llegó a las 40. Ya está bien. Veamos. Entonces aquí fueron 30. 40, 30, 50. Y 50. Seguimos viendo cómo la máxima capacidad recomendada, que sería el 80% del máximo permitido por las llantas,
sigue siendo menos útil que tener menos presión de llantas. Es decir, el 80% sigue siendo peor que un 70-65%. 10, 20, 30, 30, 50 y 40. 50 y 40. Aquí, Si esto es así ya en la práctica, sería bueno tener la presión a la más, 40. así es, No forzosamente a la máxima. a la máxima. Muy bien, vamos a hacer la siguiente prueba. Entonces, vamos a hacer ahora la prueba con 30. Ahí viene 20, perdón. Ahora viene Oliver. Y vamos a ver. Ahí vamos. Ya nos vamos acercando. Si ven las llantas de Oliver, ya se ven como que se hunden un poco más. Chequenlas. Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Y esto es rastre. Eso ya es arrastre, como dice Oliver. Ya hasta ahí llegó. Vamos a marcarlo, Carlos. 20 de cada. Y 20. La distancia es aproximadamente 3 metros con respecto a 50. Con respecto a 40 con aire, son 10-12 metros. Ajá. Son 20 libras de diferencia entre 6. Vemos cómo traer las llantas un poco bajas, pues influye bastante. Aquí podemos ver como en una pequeña bajadita, un planito, la diferencia es de 12 metros aproximadamente. Imagínense esto en carretera, por ejemplo, que son kilómetros y kilómetros, 80, 100 kilómetros. No traer la presión adecuada, por ejemplo, en una situación como esa, sí puede hacer que tengamos que pedalear muchísimo más. Es más esfuerzo, entonces, para que no nos cansemos tanto, deberíamos de tener el aire adecuado en las llantas. Vamos a probar ahora con la bici de Carlos, que es de ruta, y vamos a ver las diferencias y cómo es más o menos igual que a su máxima presión es una distancia menor que a un 70-75% de presión. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a empezar con las pruebas con Carlos. Y el libraje está 90. Recuerden que la bicicleta de ruta utiliza más Ya es el 80%. presión, que es el 80%. Entonces vamos a ver hasta dónde llega Carlos ahora. Veamos. Y sigue, y sigue, y sigue. Hasta donde llegues, Carlos. No vas a ejercer ninguna presión. Hasta ahí. 90, chicos. Vamos a marcarlo. $90. Sí, de Carlos. Muy bien. Se fue 75. Vamos a ver ahora hasta dónde llega, chicos. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer la prueba 75 PSI. Vamos reduciendo de 15 en 15 y vamos a ver hasta dónde llega Carlos.
se está acercando. Ya llegó a los 90. Lo acaba de pasar. Los 90. Y hasta ahí llegó. Fíjense la diferencia. Ahorita vamos a ver cuánta distancia fue lo que... 75 PSI de Carlo. Vamos a hacer la prueba ahora con 15 menos. Muy bien, pues recuerden, ahora le bajamos 15 PSI, que quedó en 60. Entonces vamos a hacer la prueba con Carlo. Ahí va. Obviamente tiene que llegar mucho menos. Y wow, es una distancia sobre todo muy corta. Si ven, la fricción de las llantas ya es un poco más agarre con el suelo, ya se están hundiendo más. Sí, nada más. Ahí está. Llegó hasta aquí. Márcale porfa, Carlos. Son 60 de Carlos. 15 PSI menos. Entonces vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a ponérsela a 45, que ya es como casi ponchado, que va a ser terrible para Carlos. Entonces vamos a ver cómo funciona y hasta dónde llega. Muy bien, pues ahora le bajamos otros 15, ya igual como ponchado. Y vamos a ver a cuánto llega. ¿A cuánto le bajamos, señores? 45 PSI. 45 PSI. Vamos a ello. Ahí va Carlos con la misma trayectoria, mismo lugar. Se empieza a doblar. Ya está, llegó. Si notamos, ya es muy baja. Recuerden todo lo que nos dijo Jonathan, que entre más delgada la llanta, pues más difícil tener una distancia. Muy bien, ahí ya están a 45 PSI. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a hacer las mediciones con un flexómetro, un metro como más se conoce. Bueno, aquí lo que vemos es que en la bici de montaña, en su presión del 80%, que sería lo máximo recomendable, y aquí quiero hacer un paréntesis que no hemos dicho, si nos pasamos de la presión de lo que es lo indicado, ¿Sí? lo que vamos a hacer es, no solamente vamos a romper la cámara, podemos también romper la llanta. La llanta está formada por hilos que hacen esto, que le da la forma a la llanta. Si la presión es muy alta, lo que hacemos es romper o el aro de lo que es la llanta o directamente los hilos de la llanta. Entonces no solamente es la cámara, la presión alta también puede afectar la llanta. Entonces, lo que sería la máxima presión permitida, que es el 80% en la bici de montaña, aquí tenemos la marca, 50 PSI con aire. Ahora vamos a ver la distancia. Aquí son 3 metros. Nada más. Marca dónde está. Con aire. 40. Recuerden, chicos, donde está la mano de Oliver es la marca de los 50 para acá. 5 metros la diferencia. Presión máxima 50 PSI contra 40 PSI en aire. 5 metros la diferencia. Ahora, 40 PSI con nitrógeno es 1 metro menos. Es decir, a 40 PSI, sea con aire o sea con nitrógeno, es mucho mayor, 4 a 5 metros, que la presión de 80.
10%. Entonces, esa es una constante que hemos estado viendo en todas las pruebas que hemos hecho, tanto en bici de ruta con llanta ancha, en bici de montaña con llanta ancha o bici de ruta llanta delgada. Siempre el 80% que sería el máximo permitido es una distancia menor que a un 10% menos. Aquí podemos verlo. Okay. Ahora, Son 5. 30 libras con aire. Vemos que es aproximadamente lo mismo que 40, aunque aquí es nitrógeno, aquí es aire. 30 ya empieza a ser un poco menos que el 80%, que sería el 75% más o menos. 70, 40, 30 será un 56%. Que la mitad de presión de llanta, un poquito más de la mitad, ya empezamos a tener una distancia menor. Ahora, si buscamos la marca de 20, nos tenemos que ir hasta acá atrás. Tenemos 50, ya teníamos 40, teníamos 30 y hasta acá tenemos 20. La distancia contra 50 es de poco más de 3 metros. 330. Es decir, cuando tenemos ya las llantas muy bajas, por ejemplo a 20, que sería ya menos del 50%, lo que dejamos de rodar es aproximadamente 9 metros en una distancia de ¿qué? ¿100 metros? Menos de 100 metros. En 100 metros perdemos un 10% cuando tenemos ya las llantas muy bajas. Eso, imagínense, en carretera, en varios kilómetros, la distancia es abismal. Ahora, esto es con la bici de montaña. Vamos a ver ahora las distancias con la bici de ruta. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver las pruebas que surgieron con la bicicleta de ruta de Carlo y vamos a ver qué nos dice Oliver. Bueno, aquí vemos que tenemos la marca de 90. Carlos siempre se usó aire. 90 sería el 80%, que sería el máximo permitido. Y aquí adelante vemos la prueba 75 PSI. Nuevamente vemos esa constante. Un poco más de 1 metro de diferencia. Nuevamente, a un 70%, las bicis siempre llegan más que a un 80%. Es una constante que nos ha sorprendido y ya van varias pruebas que hacemos y siempre es lo mismo. Al 80% permitido se rueda menos que al 70% más o menos. Ahora, la siguiente marca, que fue a 60, ya se va muy atrás. En una bici de ruta sí impacta mucho que tengan un poco menos de aire, hasta acá son 60. De hecho, vamos a medir. ¿Cuántos? 6 metros. 6 metros. Más. 7 metros a 90. 8 metros a 75. Una bici de ruta a un 55%, su diferencia es abismal. Son casi 9 metros con una distancia de 90 metros. Sí, es muchísimo. Entonces, bicis de ruta sí es importante que lo tengan entre un 70 y un 80%. De acuerdo a las pruebas, recomendamos que sea un 70%. Y la siguiente prueba, que es a 75, la marca se va ya. Entonces, vemos que a un 50% una bici de ruta, podemos ver dónde está Carlos. Son muchísimos metros, aproximadamente unos 25. Entonces, una bici de ruta sí le afecta mucho la baja presión, pero la constante, como les decía, es la misma. A un 80%, que es el máximo permitido, sea montaña, sea ruta, siempre es un poco menos que a un 70%. Entonces, para una bici de ruta, lo ideal es que esté más o menos a entre un 70 y un 80%.
Para una bici de montaña vemos las diferencias, no son tantas, pero igualmente con que esté a un 70 o sobre un 70%, vemos que tenemos el mejor rendimiento. Entonces, pues ahí están las Oliver, pruebas. cuéntanos, ¿cómo sentiste la diferencia entre la mínima y según las pruebas, la mejor calidad de aire que Bueno, son? en lo personal yo siempre he dado con las llantas un poco bajas. ¿Eso qué hace? Bueno, que tenga yo que hacer más esfuerzo para llegar a la misma distancia. Pero sí, cuando la presión es mayor, uno siente como la bici se empieza a ir sola. Sobre todo en pequeñas bajadas, la bici vuela, se va. A diferencia de tener una baja presión, donde sí sientes como que la bici se va agarrando, se va pegando mucho al piso, que sí te da más agarre, por ejemplo, para terrenos lluviosos, bueno, terrenos mojados. Sí es ideal bajar un poco porque sí se siente ese agarre, pero en distancias largas sí hay que pedalear mucho más, se siente que hay que hacer más esfuerzo. Entonces, bueno, depende, como decía Jonathan, depende del terreno, es el aire que tenemos que hacer. Si vamos a salir a carretera, sí es súper importante revisar las llantas, pero no dejarlas a ese 80%, dejarlas a un 70%, porque ya vimos en las pruebas tanto de hoy como de ayer, como de la semana pasada, que es la misma constante. A 80%, digamos menos que a un 70%. No es mucha la diferencia, pero en 100 metros sí es un porcentaje bastante considerable. Si hablamos de 100 kilómetros, bueno, impacta bastante. Excelente, Oliver. Pues así es, chicos, ya vieron las pruebas que hicimos. Utilizamos la bicicleta de Carlo, que es de ruta, la bicicleta de Oliver, que es montaña, no es híbrida, recuerden, la de Oliver es de montaña. Es de montaña por el tipo de llanta, el de él es 29, más gruesa, tipo de el tacón, ¿cómo se le llama? Es ancho. Es ancho. Pero aquí lo importante es que con la misma bici, las mismas condiciones, hay diferencia. No estamos comparando la bici de montaña con la bici de ruta. Estamos comparando la misma bici en las mismas condiciones, únicamente cambiando lo que es la presión de llantas. Por ejemplo, el banco de pruebas de la bici de montaña es este, el banco de pruebas de la bici de ruta es este. No estamos comparando bici de montaña contra bici de ruta. Así es. Porque cada bici tiene sus propias características. Una misma bici, con las mismas características, en las mismas condiciones, únicamente cambiando la presión de aire, vemos cuáles son las diferencias. Eso es lo importante. Pues sí, chicos, ya vieron, como les decía, les voy a enseñar un poco cómo es la bicicleta el tacho de la llanta de Oliver. Este se considera un poco como para ir despegando un poco el lodo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, No es tanto, por ejemplo, como la mía, que es más delgada, que es 700, y la llanta es híbrida. Entonces, pues estas pruebas nos dicen que cuánto es la calidad, lo mejor para rodar en la ciudad, por ejemplo, con pavimento de... Sí, de normal. Entonces, todo eso ayuda mucho para saber cuál es el mejor pedaleo. Por ejemplo, si hay una rodada para un lugar muy largo, pues ya sabes a cuánto le puedes poner. Pero, por ejemplo, no sé, estás en la calle y de repente te agarra la lluvia y vas a rodar y ves que está lloviendo muy duro, pues le puedes bajar un poco y ya con eso vas a tener mejor agarre. Bajado el aire. Obviamente no todos traemos un calibrador a la mano, pero en las gasolineras es posible que puedan ayudarte a poner la presión en la llanta que tú quieres. Sí, claro, si quieres ser perfeccionista, ¿no? Claro. Porque si no tienes tiempo, pues... Ahora, si te pasas mucho, porque por ejemplo puedes sentir que la llanta está bien, pero Sí, puedes claro. tener la mitad de la presión, y vemos que la mitad de la presión sí hace mucha diferencia. Así es. Pues ya vieron, chicos, el Parque Hundido fue el escenario, nos ayudó mucho. Las pruebas las hicimos. Ya verán más videos de Oliver con... Bicimodding, pero Bicimodding. bueno, sigo siendo yo, Bueno, tengo varias marcas. es él. Pero ya saben, vamos a seguir haciendo videos. Y si tienen alguna duda, algo sobre el video, pues comenten abajo. Y con gusto Oliver y yo les vamos a responder. Y hasta Jonathan, que es el especialista en cuestión de las llantas y todo esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nuestro buen Jonathan nos explicó todo lo que tenemos que saber de las llantas y el calibraje. Y bueno, pues muchas gracias. Buen camino, amigo. Cuídate pronto, nos veremos. Y gracias. Entonces espero que les haya gustado el video y se vienen más videos de este tipo, chicos. Y comenten, como les digo, denle manita arriba para que sigamos haciendo videos. Y pues no sé, si quieren ver algo especial de cosas de bicis, que alguna tengan duda, pues con gusto nosotros haremos un video para ustedes, chicos. Entonces, pues muchas gracias, Carlos. De nada. Gracias, Oliver. Hasta el próximo video, chicos.